Y volvemos con un tema que tiene que ver con el mega incendio y con el presidente justamente de la comisión investigadora que investigó el tema del mega incendio. Me refiero al diputado Tomás Lagomarsino. ¿Cómo está Tomás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Coqui. Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos los que nos ven, escuchan y leen hasta ahora. Muchas gracias, sí. Está bueno nuestro eslogan. Yo creo que nos ven, nos escuchan, nos leen, ¿cierto? Está bien, sí. Está Algunos, como para campaña. ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va la campaña? Me gustan sus videos. De hecho, para el programa que partimos el lunes, cuenta regresiva, tengo varios seleccionados suyos. Ahí son bien entretenidos, ¿ah? El lago Marcino, cómo lo cambió ese lago con el 60. Ha sido. Además que usted fue el primero que sacó número. Bueno, aquí hicimos el cálculo, no era tan difícil. ¿Sí? Bueno, para algunos es muy complicado, ¿no? Imagínense que hay algunos que no saben sumar ni 2 más 2 y cómo nos subieron las cuentas de la luz, pues. Imagínense. Claro, al menos yo no estuve entre esos. Oiga, Tomás, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo ha sido el recibimiento en la calle? Bueno, usted ha recorrido los terrenos siempre, pero ¿cómo se ve la campaña? ¿Hay adrenalina? ¿Qué se siente? O sea, primero que todo, hay muchos recursos desplegados y por supuesto que uno busca más que desplegar recursos, desplegar trabajo, vocación, por supuesto, y todo lo que uno ha puesto estos 3 años y medio al servicio de las personas. Obviamente imposible abarcar todos los lugares y cada uno de los problemas, pero hemos hecho un esfuerzo considerable por abordar durante estos 3 años y medio la mayor cantidad de problemas posibles. Bueno, en la encuesta Piensa se ve cómo van subiendo los diferentes niveles de conocimiento suyo y efectivamente tiene prácticamente por año casi 4 puntos de crecimiento, ¿cierto? De nivel de conocimiento. Yo creo que, y eso lo van conociendo. Ya no es el doctor del pueblo. ¿Se acuerda cuando su primer eslogan era el doctor del pueblo? Eso era, ¿no? O sea, nunca fue mi eslogan. Le decía, ¿cómo le decía? Una, ¿Pero por qué le decían el doctor del pueblo? porque atendía pacientes, de hecho, no es una cosa que uno ha dejado de hacer. De hecho, anoche estuve con una pacientita en el Cerro Esperanza, viéndola porque tenía algunos temas delicados de salud. Anda De con hecho, su aquí bolso, atrás, anda de con el hecho, acá bolso atrás rojo. tengo, sí, atrás tengo todo. No se lo van a robar de nuevo, po. Acuérdese, se lo robaron hace un tiempo atrás. Uy, sí, sí, eso fue una mala pasada. Oiga, diputado, ¿por qué está pidiendo investigar al puesto de mando unificado? Contextualicemos, ¿cierto? Usted fue presidente de la comisión de investigación del mega incendio. Se hizo un trabajo de investigación donde se entregaron todas las conclusiones a la fiscalía. Y parece que la fiscalía no avanzó mucho después de ese informe de la comisión investigadora que era bastante completo. Y usted está pidiendo ahora investigar al puesto de mando unificado que se conformó justamente para ese mega incendio. ¿Quién compone ese puesto de mando? Bueno, recordemos que el incendio del 2 de febrero fue una emergencia que abarcó dos provincias, la provincia de Marga Marga y la provincia de Valparaíso. Y al abarcar al menos dos provincias, por supuesto pasa a ser una emergencia regional. Y en esos casos, lo que se tiene que constituir es un puesto de mando unificado que congrega una serie de actores que cumplen distintos roles. Primero que todo, un mando de autoridad que es realizado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, un mando de coordinación que es Senapred y un mando técnico que en este caso es la Corporación Nacional Forestal CONAF. Y además en ese puesto de mando unificado estaba Carabineros y por supuesto también bomberos. Y ahí es donde se realiza la coordinación de la emergencia y donde habrían llegado en particular dos comunicaciones. Una comunicación a las 17:35 de la torre de vigilancia Charlie Torre, que avisó que el incendio avanzaba rápidamente hacia Viña. Y una segunda comunicación a las 17:40 eh, que venía de una aeronave que estaba sobrevolando a esa hora eh, la parte inferior de la conurbación de Villa Alemana a Quilpué, indicando que el fuego se encontraba próximo a Pompeya Sur. Esto es una cantidad de tiempo significativa. Antes de que el fuego llegara a dichos lugares, 1 hora y 6 minutos antes de la alerta de emergencia que se despachó para el caso de Viña del Mar y Claro. 56 minutos antes para la alerta de emergencia que se despachó para Quilpué. Y ese tiempo nosotros sostenemos que hubiera sido vital
no para evitar que el fuego llegara, por supuesto, porque esa hora ya estaba descontrolado por unas malas decisiones que se habían tomado previamente, pero sí había sido tiempo vital para iniciar un proceso de evacuación previo, con ese tiempo de antelación. Ahora, cuando usted habla de esta emergencia, ¿quién estaba en el cambio de mando a esa hora? Porque de la delegación regional no estaba Sofía González, ¿cierto? Que también hoy día es candidata. Estaba la subrogante. En el caso de Senapred, el director actual, el director de esa época de Senapred tampoco está hoy día en el cargo y de la CONAF tampoco. Son gente que, todas estas personas que estuvieron en ese cambio de mando están fuera, ¿o no? O no están dentro del cargo. Sería solamente quien reemplazó a la subrogante en la delegación regional. Bueno, claramente ahí tienen que ser citados a declarar, porque a pesar de que nosotros les citamos en la comisión investigadora, habían informaciones, versiones discordantes entre quienes participaron en el puesto de mando unificado, que a mi juicio, donde está la responsabilidad de no haber iniciado el proceso de evacuación, teniendo la información con mayor tiempo de antelación previamente. De hecho, también ese puesto de mando unificado, a eso de las 4:30 de la tarde, se toma la decisión de desviar recursos desde el incendio de las tablas al incendio de los Moscosos, lo cual, a mi juicio, fue una decisión muy, muy perjudicial, producto de que provocó que en la práctica solamente 3 aeronaves de combate de incendios forestales continúan combatiéndolos, al menos el foco de las tablas. Aquí debiesen haber sanciones penales directamente a estos involucrados que tuvieron el cambio de mando esa noche o durante esa tarde, ¿cierto? Debiesen ellos, ¿usted ve culpabilidad directa o negligencia de ellos en el actuar? Bueno, la comisión investigadora concluyó que hubo negligencias graves e inexcusables, que incluso podrían constituir delito. Y nosotros en octubre del año pasado ingresamos una querella criminal contra quien resulte responsable por los delitos de cuasi delito de homicidio múltiple. Esa es la querella que nosotros presentamos y de la cual hace un par de días indicamos que eh, la carpeta investigativa tenía 8 páginas. Salió el fiscal Rebeco indicando que eh, había alguna otro procedimiento investigativo que tenía más documentación, pero igualmente en aquel no se había citado todavía a declarar a quienes, por supuesto, nosotros requerimos que se citara. Estamos hablando con el diputado Tomás Lagomarsino, ¿cierto? Por la polémica del puesto de mando unificado por el mega incendio. ¿Por qué se ha demorado tanto la fiscalía? ¿Cuál cree usted que es la versión? ¿Tiene mucha pega? ¿Por qué la fiscalía no ha avanzado justamente en esta investigación, donde inclusive las responsabilidades podrían llegar más arriba de este cambio de mando? También debiesen haber aquí responsabilidades políticas, sobre todo del Ministerio del Interior, que en su minuto estaba Carolina Toá. Bueno, primero que todo hay que decir que es preocupante que al ministro de Agricultura, del cual depende CONAF y que es donde está la mayor cantidad de responsabilidad, al menos política, no se le haya pedido la renuncia a propósito de este mega incendio, pero sí se le haya pedido la renuncia a propósito de no un apoyo político. Eso son cosas que llaman la atención en la política, pero sin lugar a dudas hay múltiples responsabilidades que algunas de ellas han sido cursadas, como el exdirector ejecutivo de CONAF, como algunos de los directivos a nivel regional, pero claramente lo que nosotros requerimos más que responsabilidades políticas es justamente que la Fiscalía investigue para hallar algunos elementos que nosotros no fuimos capaces de requerir porque no tenemos las mismas facultades como comisión investigadora que la Fiscalía, por supuesto. Esto es muy importante lo que estamos conversando, ¿cierto?, sobre esta investigación que debiese hacer justamente la Fiscalía y la Justicia en relación a la negligencia que pudo haber habido en este cambio, en este puesto de mando en el mega incendio del 2024 en Valparaíso y Viña del Mar. Recordemos la tragedia del 27 de febrero del 2010. ¿Te acuerdas, Tomás, cuando ocurre lamentablemente este mega terremoto, ¿cierto?, en el sur del país y se produce un tsunami? Hubo también un error gravísimo, hubo un error del
CHOA, primero que no detecta directamente este tsunami, después hubo un error directamente desde la ONEMI. Hubo ahí también un proceso judicial, lo llevó el séptimo juzgado de garantía de Santiago en su minuto, donde querían ir tras la exdirectora de la ONEMI, Carmen Fernández. Bueno, ella finalmente fue sobreseída en Y, ese, en Pa- ese, y en ese, Patricio Rosante, y Patricio Rosende, y Pa- exacto. que era subsecretario del Interior. Exactamente, el subsecretario interior. Por eso hablaba yo de la responsabilidad política. Pero también hubo sanciones a 6 imputados que evitaron ir a un juicio oral y tuvieron que pagar cerca de 235 millones de la época, estamos hablando del 2010, hace 15 años atrás, ¿cierto? 235 millones de pesos a las cerca de 100 familiares de las víctimas. Estamos hablando que acá tenemos una cantidad de fallecidos inmenso en este mega incendio, que justamente murieron atrapados por las llamas. O sea, personas que murieron atrapadas por las llamas, que pudieron haber salido antes si efectivamente, como tú dices, se hubiesen tomado bien las decisiones y a lo mejor entregado las alertas de salida, ¿cierto? Para poder evacuar los diferentes sectores antes. Ahora, claro, lamentablemente también hay otro problema. En el caso de un tsunami, la gente sabe dónde evacuar. El grave problema es que aquí la gente ni siquiera sabía dónde evacuar. Entonces, es peor lo que se vivió en el mega incendio. O sea, por lo menos yo sostengo que esa hora prácticamente, tanto para Viña como para Quilpué, hubiera sido clave para gatillar un proceso de evacuación reglado. Recordemos que la alerta SAE es un apoyo al proceso de evacuación, pero el proceso de evacuación es un proceso que es guiado por los dispositivos de emergencia. Tienen que salir seguridad ciudadana municipal, carabineros, PDI, todos los que puedan cumplir algún servicio de perifoneo en la cual vayan indicando que una zona Exactamente. determinada tiene que ser evacuada. Es decir, el proceso de evacuación, y a eso es apoyado por la alerta SAE en paralelo, pero ninguno de los dos procesos fue activado oportunamente. De hecho, eh, cuando están estas dos comunicaciones, tanto desde la Charlie Torre como desde la aeronave que estaba sobrevolando Quilpué a esa hora, 17:40, todavía no habían viviendas quemadas. Y por tanto, eso es lo grave aquí, que hubo tiempo para realizar un proceso de evacuación más significativo. Bueno, ahí viene la responsabilidad directamente en la gente del Senapred. Pero tú hablabas recién, Tomás, sobre una decisión de cambiar los recursos de un incendio a otro. ¿Por qué fue tan lamentable ese cambio de recursos? Y esa decisión vino por parte de la CONAF, ¿no? Esa decisión se tomó, según tenemos entendido, la información que pudimos recabar, en la reunión de coordinación del puesto de mando unificado. De hecho, hubo varias polémicas a propósito de la comisión investigadora, un debate en torno al COGRIT versus puesto de mando unificado. Los COGRIT, se decía que debió haber sido citado con antelación, los COGRIT no tienen ninguna utilidad operativa en el manejo de una emergencia. Y se entiende que el puesto de mando unificado es una extensión operativa del COGRIT. Y por tanto, al estar eh, convocado el puesto de mando unificado, sin lugar a duda, se estaba trabajando en ese sentido respecto al manejo de la emergencia. Y está arreglado que, así como existe el COGRIT, deben existir regularmente en el puesto de mando unificado una reunión de coordinación de cada uno de los puestos de mando, porque en el fondo el puesto de mando unificado es un espacio en el cual trabajan en conjunto cada uno de los puestos de mando de cada una de las entidades involucradas. Delegación presidencial regional con Senapred tenían su puesto de mando, autoridad y coordinación, bomberos tenía su puesto de mando, CONAF tenía su puesto de mando, carabineros tenía su puesto de mando, y por supuesto que todas estas entidades tienen que ir haciendo cada uno su trabajo e ir coordinándose a través de la reunión de coordinación, donde aproximadamente entre 17:30 y 16:45 se toma esta decisión, que a nuestro juicio fue errónea, de Eso desviar se toma entre las recursos. 5:30 y un cuarto para las 7. Eh, no, no, esa decisión se toma entre 4:30 y cuatro Ah, cuarenta y antes. cinco aproximadamente. Se Ahora, toma previamente. existe una bitácora, porque sería muy interesante como las cajas negras de los aviones, ¿cierto? ¿Existe una bitácora o puesto de mando, cuando están las personas ahí, se graba? ¿Hay grabaciones? ¿Uno puede acceder a ese tipo de grabaciones o no hay grabaciones de lo que se habla? Mira, nosotros
yo mismo pedí por transparencia las grabaciones y actas de los COGRIT, porque obviamente el puesto de mando es tan operativo que no se podría decir que es una obligatoriedad grabar cada segundo de lo que pasa allí. Lo que se graban son las comunicaciones radiales, en primer lugar, que aquello da fuente a información importante. Las bitácoras, nosotros tuvimos acceso tanto a la bitácora de Senapred como a la bitácora de CONAF, y aquello fue clave para determinar algunas responsabilidades y cómo se desencadenaron los hechos. Y también, por supuesto, requerimos las grabaciones que en el COGRIT, que a nuestro juicio donde sí debería haber sido grabado la sesión, y lamentablemente esa... Esas sesiones del COGRIT no fueron grabadas, nosotros las pedimos por transparencia y nos dijeron que no fueron grabadas. Yo me acuerdo ese día, esa tragedia, haber seguido justamente también el minuto a minuto de esa fatal tarde, ¿cierto? Y después noche, y ese despertar al día siguiente horrible de ver prácticamente nuestros cerros, nuestra ciudad totalmente quemada y arrasada, que Bomberos en las radios tampoco tiene una buena conexión. ¿Qué rol cumplía Bomberos justamente en este puesto de mando? Porque con la experiencia que tenía Bomberos, que estaba en ese puesto de mando, podría haber dicho a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde, oye, evacúen por el tema del fuego. El rol de bombero siempre estaba más abajo que CONAF. El que llevaba la emergencia directamente era CONAF, ¿no? O sea, quien llevaba la emergencia en cuanto a mando era el mando de autoría, que era la Delegación Presidencial Regional, el mando técnico, que era CONAF, y el mando de coordinación, que era SENAPRED. Y en torno a aquello estaba en apoyo bombero y en apoyo carabinero en el puesto de mando unificado, pero sin lugar a duda, aquí en aquel lugar se tomaron malas decisiones respecto a- al manejo operativo de la emergencia. De hecho, hubo grave intermitencia en las comunicaciones. Conversando con algunos de los equipos de CONAF, principalmente brigadistas, quedaron detenidos en medio de Peñuela, justamente algunos de ellos porque no podían comunicarse con el puesto de mando. Y adicionalmente, en segundo lugar, hubo dificultades de comunicación entre, entre bomberos, y por supuesto también dentro de la CONAF. De hecho, recordemos que se decide levantar un puesto de mando intermedio en la Villa Olímpica en Quilpué, y que la delegada presidencial regional, subrogante en aquel momento, junto con la directora de Senapred, deciden, con la dirección de Senapred, van hacia la Villa Olímpica, y en paralelo se empiezan a enviar las alertas de evacuación, y ellos alcanzan a llegar y tratan de instalarse en un lugar donde se había recién despachado una alerta de evacuación. O sea, la descoordinación era brutal, o sea, ni siquiera sabían cuál era la zona segura para instalar el puesto de mando. O sea, aquí, Intermedio. sí, Ese era un puesto de intermedio, mando intermedio que se decidió intermedio, levantar. o sea yo cuando yo lo escucho, diputado, y lo escuchamos atentamente a través de la radio, ¿cierto? Y nuestra señal de televisión, nos cuenta entender que si bien, a ver, el incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, ¿cierto? En febrero del 2024, era un incendio que era muy difícil de frenar, muy difícil de contener, ¿cierto? Por todo lo que se ha visto, ¿cierto? Por los diferentes focos, etcétera, etcétera, por las condiciones, por el tiempo, y porque de una u otra manera esto también fue intencional, y ya se ha comprobado que fue intencional. Sin embargo, si se hubiesen hecho mejores las cosas, hubiésemos podido quizás no detener el fuego, pero sí salvar vidas. Y ahí es donde está lo más delicado. Y donde yo creo que es como muy parecido a la tragedia del tsunami del 2010, que a diferencia Justamente. pero a diferencia del 2010, y no por defender a la gestión de Michelle Bachelet del 2010, pero a diferencia del 2010, no existían los elementos técnicos justamente para haber verificado el tema del tsunami. No estaba, teníamos una alerta internacional de tsunami que había dado, ¿cierto? Venía desde Estados Unidos, pero no estaban todos los elementos técnicos como se reforzaron años después. Hoy día tenemos una red de monitoreo, ¿cierto? En nuestras costas que es muy distinta y bastante más robusta de la que teníamos en el 2010. Sin embargo, acá, en este 2024, teníamos toda la herramienta y los puestos de mando estaban. Simplemente quiere decir que las personas que estaban ahí no supieron tomar buenas decisiones y en base a eso habrían fallecido más de 100 personas. Entonces, ahí donde uno dice, Eso es. exactamente, y ahí donde uno dice, necesitamos que haga justicia y que existan las responsabilidades
ante esta negligencia y sobre todo que también existen responsabilidades políticas. Aquí no hay ni un político en el cargo del escalafón desde el presidente hacia abajo que haya perdido su cargo por la negligencia ese día en el incendio. Bueno, por eso mismo yo te decía que llamaba la atención que el ministro de Agricultura se le haya pedido la renuncia por razones electorales recientes y no en aquel momento por la responsabilidad política por haber sido la jefatura, en definitiva, el ministro a cargo de CONAF en aquel momento. Ahora bien, también hay que recordar un par de hechos, que es principalmente que como un poco después de las 16:30 se decide en la reunión de coordinación del puesto de mando unificado destinar recursos aéreos al incendio de Lo Moscoso. Entre esos recursos estaba la aeronave de coordinación y observación, la famosa, la famosa ACO, y que después después de que sucede aquello, se pierde la vigilancia aérea Exacto. del incendio y por tanto, al perderse esa vigilancia, tampoco se le informa a bomberos. Y en aquel entonces, comandante de bomberos de Viña del Mar toma una decisión que fue, a mi juicio, acertada, de cuando manda cuatro, perdón, carros a Lo Moscoso a esa hora, deja un carro de emergencia, un carro de bomberos, estacionado en el troncal sur camino a Quilpué. ¿Qué es el que Y avisa? entonces, que justamente es el que avisa a la comandancia de bomberos de Viña del Mar y en conjunto con dos llamados de emergencia que sucedieron aproximadamente a esa hora, de que el fuego va bajando camino al puente Las Cucharas. Y ahí el comandante de bomberos eh, se moviliza hacia el Salto, ve el fuego y despacha, hace un llamado que está claramente reproducido en las grabaciones y bitácoras que revisamos, e indica que el fuego viene llegando, que todos los dispositivos se desplieguen, y ese llamado, incluso esa comunicación es la que escucha el cuerpo de bomberos de Quilpué. Bueno, recordar que todo este trabajo que hace el comandante de bomberos de Viña del Mar, él estaba justamente en tránsito, porque él venía desde Villa Alemana hacia Viña del Mar, ¿cierto? Y cuando se produce en esta hora, donde también se pierde esta visión, o sea, el cambio de recurso, Tomás, que hubo para de un incendio a otro, no solamente perjudicó en el avance, benefició el avance del fuego, sino también que quedamos ciegos. No supimos cómo el fuego iba avanzando. Y si no hubiese sido por este carro bomba, bueno, efectivamente, que estaba ahí cerca de las cucharas, quizás hubiese sido más lamentable todavía. Por eso digo, aquí ojalá que la justicia avance, ojalá que la fiscalía avance. Tienen que haber sanciones a la negligencia, a las personas que están en el puesto de mando de aquel día, y también tiene que haber una responsabilidad política que yo creo que tiene que ser investigada también quizás por la fiscalía, ¿cierto? De dónde, de cómo llega y de hecho por qué estaba esa delegada subrogante ocupando el cargo. ¿Tenía las competencias? ¿No tenía las competencias? Hay que investigarlo. Bueno, diputado, interesante este tema, vamos a estar atentos, vamos a estar ahí encima y es de esperar que se avance en esta investigación. Sin lugar a dudas, y aprovechar de comentarte, y con esto termino, Coque, que hace pocos días pusimos un recurso de protección por una damnificada cuya hija falleció, producto de que a ella nunca se le tomó la ficha básica de emergencia. Producto de que, si bien tuvo quemaduras en su cuerpo y también perdió a su hija, la vivienda que arrendaba no no se quemó. Pero nosotros estamos sosteniendo que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sí la debió haber catastrado Claro que sí. con ficha FIBE. Presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para justamente representarla, y nos lo declaró admisible la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y yo creo que puede ser un proceso interesante para monitorear el avance de este recurso de protección, porque en el fondo también marca un, otro elemento de todo el manejo de esta media emergencia, que es el tema de las ayudas tempranas, porque esto tiene tres capítulos. Siempre he dicho yo, el manejo de la media emergencia, las ayudas tempranas y finalmente la reconstrucción. Exacto, y bueno, y vemos que ni las ayudas tempranas ni la reconstrucción está llegando a tiempo, diputado. Bueno,
hay que avanzar y vamos a estar atentos a ese recurso que también puede ser un precedente. Quizás cuántas personas como ella estén en el mismo caso, a cuántas personas no le hicieron esa ficha, ¿cierto? Y muchas otras personas a lo mejor se quedaron ahí y ha pasado tanto tiempo que no siguieron adelante, pero hay que investigar. Quedamos atentos, muchas gracias por este contacto, diputado, buen día. Buen día. Tomás Laguarcino, diputado del Partido Radical, ¿cierto? Interesante este tema del mega incendio y la investigación. Tomás, hay que reconocer que no solamente hizo un muy buen trabajo en la presidencia de esta comisión investigadora, sino que también lo explica bastante claro, ¿cierto? Y nos queda más claro todavía la ineficiencia con la cual se manejó esta emergencia y cómo se ha manejado la reconstrucción. Es lamentable, ojalá que cambie este tema y ojalá que existan las diferentes sanciones, ¿cierto?, a estas negligencias. Estamos con otro diputado, o tuiteado. ¿Dónde está? ¿Está en Isla de Pascua, diputado? ¿O está por acá? Y Yorana, ¿cómo estamos, Joque? Estoy terminando de hacer varias visitas aquí en Concón y voy rumbo hacia la provincia de San Antonio que me están esperando. Tengo un día espectacular, una agenda nutrida y muchos vecinos que visitar que quieren mi apoyo. Bueno, en realidad, ellos me van a brindar el apoyo, pero quieren que esté en sus distintas actividades. Así que ahí estamos ¿En qué fuertes, auto firmes y anda? cercanos. ¿Ah? ¿En qué auto anda? No, en el auto que me entrega el Congreso. ¿Anda en el auto que le entrega al Congreso? ¿No el auto de la periodista? Ah, no, no, no. Estoy en el auto oficial. Ah, pero